Hola chicos, buen día. En este pequeño video les voy a hablar de los fármacos que más se utilizan en el área de oftalmología. Vamos a empezar a hablar de la anestesia, que la anestesia tenemos tres tipos, la locorregional, la atópica y la general. ¿Sí? Dependiendo de la cirugía va a ser, y también del paciente, va a depender la anestesia que se le va a practicar. Antes de empezar con anestesia, es importante que tengamos en cuenta esto que les marco aquí, que es el código de colores, que tiene un objetivo que es el etiquetar y diferenciar todos los fármacos. Por ejemplo, anestésicos lo voy a poner de color amarillo, antibióticos de color rojo, soluciones midriáticas de color verde, ¿sí? Y a su vez está bueno también poner en grande el nombre de esta solución y la concentración que tienen, porque muchas veces vamos a utilizar anestésicos que tienen diferentes, que es el mismo anestésico, pero con diferentes concentraciones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Va a ser disminuir el grado de error dependiendo de la técnica anestésica que se vaya a utilizar. Dentro de lo que es la anestesia locorregional, tenemos las inyecciones perioculares. Tenemos la perivulvar, la retrovulvar, la subtenoniana y la subconjuntival. Hay más, ¿no? Pero esas son las que más se utilizan. La perivulvar y la retrovulvar van a utilizar los mismos elementos, lo que va a cambiar es la zona en donde se va a inyectar el anestésico. La perivulvar lo va a hacer en la periferia del cono ocular, ¿sí? Y la retrovulvar lo va a hacer adentro del cono y en la parte, en su cara posterior de los músculos extrínsecos. La subtenoniana es por debajo de la cápsula de Tenon y la subconjuntival por debajo de la conjuntiva. Factores a considerar en cuanto a la anestesia, ¿sí? Tenemos que ver el tema de la concentración y la solubilidad de la droga. Esta es la concentración que les marqué recién. Hay anestésicos que se utilizan en una concentración más alta y a veces más baja. Y en cuanto a la solubilidad, va a estar dada más que nada por el hecho de que, por ejemplo, en una anestesia subtenoniana, la cápsula de Tenon tiene, al ser bastante fibrosa, tiene características de lípidos, tiene como si fuese dentro de su configuración interna lípidos. Entonces vamos a utilizar algún anestésico o alguna solución que sea liposoluble, ¿sí? O diferencia de alguna otra que necesitemos, por ejemplo, alguna lidocaína que va a ser hidrosoluble, ¿sí? Otro factor a tener en cuenta es la viscosidad de estos fármacos, ¿sí? Hay algunos que pueden ser en solución y otros que pueden ser en jalea, ¿sí? Y el pH. El pH es bastante importante justamente porque puede causar el reflejo del lagrimeo. ¿Esto qué es? Básicamente que va a irritar y va a producir lágrimas. Las lágrimas lo que van a hacer es bajarle la concentración de la droga que nosotros estamos utilizando en ese momento. Bien, dentro de los anestésicos locorregionales, acá yo les pongo 4 nomás: la lidocaína, la tetracaína, la proparacaína y la bupivacaína. Hay muchísimos más, pero estos son los que más se utilizan en cirugías oftalmológicas. ¿De qué va a depender la elección de cada uno de ellos? De la cirugía, ¿sí? Y del tiempo operatorio que va a tener la cirugía. Hay cirugías que son sumamente cortitas, en donde yo voy a necesitar un anestésico que tenga una vida media bastante corta. Por ejemplo, la tetracaína a los 30 segundos comienza a hacer efecto y no dura más de 30 minutos. En el caso de que la cirugía se extienda, ahí sí, voy a tener que redosificar, ¿sí? Vamos a los agentes midriáticos y los mióticos. Los agentes midriáticos son aquellos que van a producir, como vemos acá, un aumento del tamaño de la pupila. ¿Y cuáles son los más utilizados? La tropicamida, el ciclopentalo, la atropina y la fenilefrina, ¿sí? Hay muchos más, pero esos son los que más se utilizan. Los mismos con los mióticos, que lo que van a causar es una disminución del diámetro de la pupila. ¿Cuáles utilizamos? La pilocaprina, la acetilcolina y el carbacol. Bien, entramos ahora a lo que es anestesia
tópica, ¿sí? La anestesia tópica se va a realizar para cirugías menores y de corto tiempo, ¿sí? Es decir, puede ser una cirugía de... vamos acá a esto. Cirugía de cataratas, trabeculectomías o vitrectomías y estraísmos, es importante que se va a realizar esta anestesia tópica, pero además se va como a unir a otra anestesia para que justamente se pueda realizar la cirugía, porque no va a alcanzar, no va a ser suficiente el tiempo de anestesia y de analgesia que le provoca estos fármacos, ¿sí? Por lo general, siempre son gotas en colirio y se utiliza la proparacaína, la tetracaína y la oxibuprocaína. Ventajas y desventajas de esta anestesia tópica. Dentro de las ventajas tenemos que no existe el riesgo de perforación porque solamente son colirios. Tiene una recuperación mucho más rápida de la visión y no hay pérdida de la motilidad ocular, ¿sí? Dentro de las desventajas tenemos que causa dolor. Al tener un pH un poquito más ácido, estas gotas suelen arder bastante en el ojo. Tienen reacciones sistémicas por la toxicidad y un retraso en la curación de las heridas superficiales. Por ejemplo, si vamos a realizar una trabeculectomía y pusimos una dosis elevada de tetracaína, por ejemplo, en lugar de retirar los puntos a los 7-10 días, quizás lo vamos a hacer a los 15, ¿sí? Porque va a retrasar la curación de estas heridas. Bien, dejamos de lado la anestesia tópica y nos metemos en la anestesia locorregional. En primera instancia vamos a hablar de la anestesia local, que las indicaciones de esta anestesia se va a dar para cirugías que son menores, ¿sí? Y lo que se va a hacer es la infiltración a través de directamente de la esclerótica. Podemos infiltrar la esclerótica o hacerlo a través de los párpados también. Pero ¿qué pasa? Como vamos a utilizar una aguja que es 25G, son agujas que son perforadas en su interior. Entonces yo al perforar el párpado puedo producir, ¿qué cosa? Que me lleve flora bacteriana residente de la piel hacia el interior del ojo, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar acá? Una jeringuita de 10 o de 5, la agujita está de 25 galios, no es otra más que la subcutánea, ¿sí? Lidocaína al 2%, y acá yo le puse adrenalina, pero esto es opcional, ¿sí? Bupivacaína y una ampollita de solución fisiológica. Ventajas y desventajas de la anestesia local. Dentro de lo que son las ventajas tenemos la disminución del dolor postoperatorio, justamente porque la lidocaína o la bupivacaína tienen como un efecto residual que continúa después de que la cirugía ya se realizó, ¿sí? Es menos invasiva y tiene focalidad regional, es decir, que donde se recoloque la anestesia, ahí se va a anestesiar en esa zona y no en la zona adyacente. Dentro de lo que son las desventajas tenemos la hemorragia como principal. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando una aguja, lesión focalizada y una parálisis transitoria, ¿sí? Esto justamente porque con esa aguja podemos rozar algún nervio. Dentro de la anestesia locorregional tenemos la anestesia intracamerular, que ¿en qué tipo de cirugía se va a realizar? Por excelencia en la cirugía de cataratas, ¿sí? Vamos a necesitar también una jeringuita de 1 o de 2 centímetros cúbicos, una cánula de cámara anterior, que es esta que vemos aquí, que lo que tiene es una leve curvatura y la punta de esta cánula es lanceolada, ¿sí? Acá vamos a utilizar lidocaína, pero miren aquí, al 1%, entonces para diluirla vamos a necesitar alguna ampollita de solución fisiológica. Adrenalina se lo vuelve a poner, en algunos casos se utiliza, en otros no. Ventajas y desventajas de la anestesia intracameral o intracamerular. En primera instancia, la prevención del dolor tiene un efecto residual bastante grande y va a aumentar el efecto de la anestesia junto con la anestesia tópica. Dentro de lo que es la hemorragia tenemos el hematoma, porque utilizamos aguja,
y un ligero escozor al aplicarlo. Como se le va a colocar lidocaína en la cámara anterior, puede que le produzca como una especie de irritación o que le puede picar al paciente. Anestesia locorregional subtenoniana, ¿sí? En este caso se le va a realizar una anestesia por debajo de la cápsula de Tenon, ¿sí? Está indicado para cirugías que son más que nada de la parte superficial del ojo, es decir, cataratas, estrabismo, trabeculectomías y vitrectomía en algunos casos, no siempre, sí o sí cuando son de corta duración o de que el paciente no tiene ningún tipo de complicación extra, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar? Una jeringuita de 10, la cánula subtenoniana, que es esta que vemos acá, es muy similar a la que vimos anteriormente, pero lo que va a cambiar es menos angulada, eso sí, y lo que va a cambiar es la punta, que no es lanceolada, sino que tiene forma de pico de pato y no es traumática, ¿sí? Lidocaína, acá sí es al 2%, podemos llegar a utilizar una ampollita de solución fisiológica, podemos utilizar también bupivacaína y adrenalina en algunos casos, no siempre. Ventajas y desventajas de esta anestesia. Dentro de lo que es la ventaja tenemos que tiene menos complicaciones que otras técnicas. Se puede utilizar intervenciones del polo anterior, como les dije recién, todas las que son cirugías superficiales. Y hay una exploración en la cirugía del estrabismo. Dentro de lo que son las desventajas tenemos que tiene menor aquinesia. La aquinesia es cuando no se produce ningún movimiento voluntario del ojo, ¿sí? Y en este caso tenemos una menor eficacia en planos profundos o en cirugías largas, justamente porque se aplica para cirugías que son del polo anterior. Y obviamente al utilizar una cánula y una aguja tenemos riesgo de hemorragia. Bien, vamos aquí con la anestesia retrovulvar. Seguimos con lo que son anestesias locorregionales, ¿no? La anestesia retrovulvar, en cuanto a las indicaciones y los materiales, va a ser lo mismo que la perivulvar. Lo único que va a variar es la angulación y en dónde se va a colocar esta inyección, ¿sí? Está indicada en casos de vitrectomías de corta duración y de largas, pero en este tipo de técnicas también se le va a colocar gotitas tópicas antes. Dentro de lo que son los materiales y los fármacos, jeringa, la agujita retrovulvar, acá le pongo retrovulvar o perivulvar, pero no es otra más que una aguja endovenosa, ¿sí? Lidocaína al 2%, podemos utilizar bupivacaína al 0,75% y ampollita de solución fisiológica de adrenalina por si es necesario. Ventajas y desventajas de la anestesia retrovulvar o perivulvar, que se utiliza para cirugías de larga duración. Tenemos un buen manejo anestésico focalizado, es decir, de una zona específica. Tenemos una buena kinesia. ¿Qué pasa acá? Si la angulación de la inyección no fue la correcta, va a tener una complicación, que justamente es una aquinesia incompleta, es decir, que el paciente va a poder mover voluntariamente el ojo, ¿sí? Al utilizar aguja corre riesgo de hemorragia y tenemos riesgo de lesionar algún elemento en la profundidad. Bien, vamos aquí con los antibióticos. Hay un montón de antibióticos que se utilizan, pero los más comunes son los aminoglucósidos o las quinolonas de cuarta generación, cualquiera de ellos, ¿sí? Dentro de los aminoglucósidos tenemos la gentamicina, la neomicina, la trovamicina, la netilmicina. La que más se va a utilizar es la trova, ¿sí? Y las quinolonas de cuarta generación tenemos la gatifloxacina o la moxifloxacina. Vamos acá con anestesia general. ¿En qué caso se va a realizar anestesia general? A pacientes que presentan enfermedades mentales, psicosis o discapacidad, o que sean incapaces de permanecer quietos debido, por ejemplo, a una tos crónica, a una claustrofobia.
los niños pequeños, niños o pacientes que tengan síndrome de Down y pacientes con nistagmo, que el nistagmo es el movimiento involuntario del globo ocular. Dentro de lo que son agentes antiinflamatorios tenemos los corticoides y los AINES. Dentro de los corticoides tenemos la dexametasona y la hidrocortisona, que son los que más se utilizan, y todo esto es colirio, ¿no? Y dentro de los AINES tenemos el ketorolac y el diclofenac. Y a modo de conclusión tenemos que tenemos una mayor tendencia en lo que es anestesia tópica y locorregional, y es importante que un instrumentador tenga la sala preparada, armada y con todos los fármacos que vamos a utilizar rotulados para poder identificarlos fácilmente. Muy bien, cualquier duda que tengan, ya saben, consultan. Espero que con este videito podamos despejar las dudas que teníamos con anterioridad.